verdad necesitamos una reforma pensional en Colombia? ¿Qué establece la ley recientemente aprobada? ¿Soluciona los problemas del sistema actual? Hoy te vamos a explicar el ABC de la reforma pensional. En primer lugar, el proyecto de ley propone un sistema de protección integral para la vejez que no solo reforma el sistema pensional, sino que amplía el programa de gasto social para adultos mayores vulnerables, hoy Colombia Mayor, y ajusta las condiciones para quienes no cumplen requisitos para pensionarse. La reforma propone 4 pilares. El pilar solidario, que entrega subsidios focalizados de una línea de pobreza extrema, 223.000 mensuales a precios de hoy, a colombianos en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. ¿Cuál es la edad requerida? 65 años para hombres y 60 años para mujeres. Recordemos que actualmente el programa Colombia Mayor entrega subsidios de 86.000 pesos mensuales a un grupo más reducido de beneficiarios. Efecto positivo. Aumenta las transferencias monetarias a un grupo más amplio de adultos mayores vulnerables. El pilar semicontributivo entrega una renta vitalicia a quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, calculada con base en contribuciones al sistema más subsidios según criterios de focalización. Una renta vitalicia es menor a una pensión, que en Colombia debe ser mayor o igual a un salario mínimo. ¿Cuál es la edad requerida? 65 años para hombres y 60 años para mujeres. Para tener en cuenta, tiene un costo fiscal anual de 0.2% del PIB en 2025, 3.2 billones de hoy, que aumentará hasta 0.8% del PIB a partir de 2065, 12.8 billones de hoy. Fuente, CARF. El tercero, el pilar contributivo, beneficia con una pensión integral de vejez a quienes cotizaron más de 1.300 semanas en el caso de hombres y 1.000 semanas en el de mujeres. Pensión integral de vejez igual a pensión del componente de prima media más pensión del componente complementario de ahorro. A partir de 2025 se disminuirán anualmente 25 semanas hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036. ¿Cuál es la edad requerida? 62 años para hombres y 57 años para mujeres. Todos los cotizantes aportarán al componente de prima media representado por Colpensiones hasta el umbral definido. Quienes tengan un ingreso superior al umbral cotizarán sobre el excedente en el componente complementario de ahorro, a través de una administradora del fondo del pilar complementario. Efecto positivo suprime la competencia entre Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad, eliminando la inequidad del sistema pensional actual. Para tener en cuenta, el pilar contributivo tiene un costo fiscal que asumirá la siguiente generación de colombianos. El cuarto pilar de ahorro voluntario se mantiene en las condiciones del sistema actual. Ahora enfoquémonos en el corazón de la reforma, el pilar contributivo, donde se definen las mesadas pensionales en función de las cotizaciones al sistema. Para esto vamos a tomar los ejemplos de 3 personas, María, Carlos y Juan. María recién ingresa al mercado laboral con un salario equivalente a 3 salarios mínimos, equivalentes hoy a 3.9 millones de pesos. María entonces cotizará Colpensiones sobre el umbral de 2.3 salarios mínimos, 3 millones de hoy, y si cumple los requisitos de edad y de semanas, recibirá una pensión de entre el 65% y el 80% de su umbral aproximadamente, entre 1.8 y 2.4 millones a precios de hoy. La diferencia entre el salario de María y el umbral que establece la reforma equivale a 0.7 salarios mínimos, 0.9 millones a precios de hoy. Ingreso base de cotización, IBC, es el ingreso sobre el que se calculan los aportes al sistema pensional. Sobre esta diferencia cotizará María a su cuenta de ahorro individual en la administradora que ella escoja. Si cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas, su tasa de reemplazo en el componente complementario de ahorro será de entre 35 y 40% aproximadamente, entre 315 y 360 mil pesos de hoy. Tasa de reemplazo es la relación entre pensión e ingreso base laboral, IBL. De esta forma, si María cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas, podrá aspirar a una pensión integral de vejez de entre 2.1 y 2.8 millones, a precios de hoy, equivalentes a la suma de los componentes A y B. Ahora revisemos el caso de Carlos, cuyo ingreso es de 25 salarios mínimos. Al igual que María, cotizará Colpensiones sobre 2.3 salarios mínimos, 3 millones a precios de hoy, pero aportará a una administradora del pilar complementario sobre el excedente al umbral, es decir, sobre 22.7 salarios mínimos, 29.5 millones de pesos.
La mesada pensional de Carlos en lo correspondiente al umbral que va a Colpensiones será entre 65 y 80% aproximadamente, igual que en el caso de María. Esto equivale a entre 1.8 y 2.4 millones a precios de hoy. En el componente complementario de ahorro, Carlos recibirá una pensión de entre 10.3 y 11.8 millones, mucho más que María, dado que la tasa de reemplazo, entre 35 y 40% aproximadamente, se aplica sobre un IBC mayor. Si Carlos cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas, podrá aspirar a una pensión integral de vejez de entre 12.1 y 14.2 millones a precios de hoy, equivalentes a la suma de los componentes A y B. Efecto positivo. Reduce la regresividad del sistema actual al limitar los subsidios de Colpensiones a cotizantes de ingresos superiores al umbral. Con la reforma, los subsidios pensionales que entrega el Estado a Carlos disminuyen frente al escenario actual. Es claro que la reforma limita el subsidio pensional que recibe Carlos del componente de prima media, haciéndolo igual al de María y al de cualquier cotizante que gane 2.3 salarios mínimos o más. Este subsidio equivale aproximadamente a la diferencia entre la tasa de reemplazo del componente de prima media, 65 a 80% aproximadamente, y la del componente complementario de ahorro individual, 35 a 40% aproximadamente. Oportunidad de mejora. María y Carlos reciben el mismo subsidio en el componente de prima media de su pensión, a pesar de que sus ingresos son muy diferentes. Esto sigue siendo inequitativo y la reforma tenía la oportunidad de corregirlo. Si vamos a tener un sistema de pilares, lo ideal es dejar el umbral en 1 o 1.5 salarios mínimos para reducir lo máximo posible la regresividad. Finalmente, tenemos el caso de Juan, quien al no tener una vida laboral estable, cotizó entre 300 y 1000 semanas, y no podrá ser parte del pilar contributivo, es decir, no recibirá una mesada pensional. La reforma establece que personas como Juan se beneficien del pilar semicontributivo al cumplir 65 años. Juan recibirá una renta vitalicia que consiste en sus cotizaciones, más un 3% de rentabilidad y un subsidio del 20%. En el caso de las mujeres, la edad requerida es de 60 años y el subsidio será del 30%. Esta es una de las mayores desventajas de la reforma. En el pilar semicontributivo, los afiliados pierden la posibilidad de recibir una devolución de saldos, como ocurre actualmente cuando están en los fondos privados de pensiones, los cuales reconocían los intereses acumulados sobre los aportes. ¿Quieres conocer más sobre la reforma pensional? Espera nuestra próxima entrega en donde analizaremos el sistema actual de pensiones y la reforma.